Es Radio. Bueno, está con nosotros Ingrid Enqvist. Más o menos es más así. O menos, está más bien. O menos, bien. Pero hablaba español perfectamente y es una de las personas que más sabe de educación. No de pedagogía, de educación. Y yo muchas veces, a través de Alicia Delibes y también por sus escritos en Libertad Digital, en El Mundo también, pues ha participado o ha intentado, sobre todo, elevar el nivel de la reflexión sobre lo que está pasando con la educación en Europa, porque no es un problema de España, es un problema occidental en general y tampoco solo de Europa, porque en Estados Unidos es donde viene la mitad del desastre y en otros países. Y vamos a hablar de educación y a hacerle preguntas, porque tiene la ventaja de estar con la perspectiva de los países nórdicos, que son de los primeros que empezaron los cambios, sí, y donde empiezan a revertirse algunos cambios. En digamos, en las últimas 2 décadas, ¿qué es lo que ha cambiado en la idea de los europeos sobre la educación? Digamos por países, porque no todos los países sí tienen el mismo nivel de reflexión, porque hubo una marcha, digamos, hacia todo lo inclusivo, el modelo británico, etcétera, y está habiendo, sobre todo en los países del norte de Europa, una vuelta a formas clásicas. Yo creo que ha cambiado un poco la reflexión, porque se ven los resultados y se ve que lo que se presentaba como algo científico, porque la pedagogía entró en las universidades y se presentaron como científicos, se decían que esto era lo que se debía hacer. Yo creo que vemos las consecuencias y vemos un descenso del nivel de conocimientos, pero yo diría que cambios los hay, sí, pero estamos en una fase de transición porque los pedagogos que han impuesto estas reformas siguen en el poder, para decirlo de algún modo, dominan en la formación docente, dominan como consejeros de los gobiernos y son muchísimos. Así que yo creo que hay una reflexión, eso es absolutamente correcto, y hay una reacción por parte de algunos padres, pero estamos en una situación muy compleja, como se suele decir. Yo quisiera ver un cambio. Y intento participar en ese cambio y un poco decir las cosas, pero hay un miedo entre los profesores, hay un miedo entre mis colegas universitarios, por ejemplo, sí, que no se atreven a decir que eso de la inclusión tal como se acepta no funciona. Así que yo creo que la gente, mucha gente, y sobre todo en las profesiones liberales, que se basan en, saben que hay que hacer algo, pero pocas personas se atreven a decirlo. Así que sí, hay un cambio mental, pero no un cambio en la realidad. La estructura de poder sí, que se creó. Sí. Bueno, yo recuerdo en Diario 16, hablando con José María Maravall, que es el que introduce ese modelo en España, y dice, bueno, porque hablamos de su padre y eso creó una situación de confianza. Y ya hablando digo, pero vamos a ver. O sea, ¿qué es eso de que vas a meter a todos en la clase, estén al nivel o no estén? Dice, es que si no, están en la calle. Y no podemos permitir que haya 1/3 de los jóvenes en la calle con 16 añazos. Digo, y para que tú no tengas gente en la calle, vas a destrozar todas las aulas, que van a destrozar esa gente que no tiene ningún interés en estudiar, aparte que alguno no tiene capacidad, pero sobre todo que no les interesan los estudios. Dice, es la única alternativa. El socialismo es la inclusión. Digo, pues el socialismo es un desastre para el país. Dice, lo veremos, porque es verdad que había empezado en Inglaterra y la había estudiado en Oxford, venía de allí con toda esa melopea en la cabeza. Ha sido desastroso. Y sin embargo, está costando, yo no sé si por esa presencia de pedagogos, que es lo contrario de profesores. Profesores son profesores. Los pedagogos son los que especulan sobre, que no han hecho en su vida, no saben lo que es la tiza ni la pizarra, sobre la ideología que tienen que tener los profesores. Pero, ¿crees que a partir de, digamos, de movimientos
de padres, de movimientos también políticos, que quieras que no se están empezando a ver en muchos programas políticos. ¿Eso se podrá empezar a revertir o realmente tú eres poco optimista? No, se puede revertir y se debe revertir y hay que luchar y especular cuándo es inútil, hay que intentar hacerlo. Y lo más cínico en lo que vemos ahora es que esto está mal también para los alumnos sin interés por el estudio. Se les debería ofrecer otras posibilidades, otras combinaciones, así que es malo para todos, es malo para los que tienen poca capacidad o poco interés y es malo para los que podrían hacer algo. Y nos estamos haciendo daño a todos. Y con una gran inversión muy, muy, muy importante. Falta algo, hay una tuerca que... A ver, es que ese concepto que explicaba Federico de guardería, pues realmente se ha llevado incluso a la universidad. Es decir, el concepto no podemos dejarlo en la calle, lo integremos. Y al final, curiosamente, no favorece ni siquiera a los malos alumnos, todo lo contrario, y deprecia el propio sistema. Pero decía usted que, se están viendo los resultados. Es verdad que se aprecian los resultados de lo que está del desastre al que estamos llegando, pero sin embargo no hay movimientos para cambiar todo eso, sino el establishment sigue certificando eso. Sí. Y de hecho podemos encontrarnos en España que llevamos con el mismo sistema educativo desde Maragall en adelante, perdón. Es decir, ahí no hay ¿Qué posibilidades de cambio hay ahí? Y luego me gustaría también, porque me llamó mucho la atención en su momento la intervención que estuvo en el Parlamento de Cataluña en torno al bilingüismo, el efecto que estaba causando en la población catalana, etcétera, etcétera. Algunas reflexiones sobre estos dos puntos. Sé que son temas muy extensos, pero una forma de acercarse. Sí, porque además fue al Parlamento de Cataluña y curiosamente no le tiraron ningún zapato. O sea, cosa que agradecemos, porque ahí la costumbre es que, como les lleves la contraria, te tiran sandalias y cosas así. Para volver a lo de la universidad, es que vemos también en la universidad los efectos de todo esto. Es decir, está descendiendo el nivel de conocimiento. Seguramente no hemos visto todo porque se conservan islas que sí mantienen cierta calidad, pero estas islas están amenazadas porque hay tantas personas en el sistema que no respetan el conocimiento, que detrás de todo esto hay como una lucha entre una idea hiperigualitarista y una idea de conocimiento. Y es el nivel de conocimiento de Occidente lo que nos permite tener la vida que tenemos. Y con ese superávit que creamos, lo dedicamos a algo que es contrario y que socava el sistema del que gozamos. Es que esto no se entiende o es muy peligroso para nosotros. Algo que se presenta como compasivo, incluyente, todo esto, en realidad nos está amenazando y también a los que supuestamente queremos incluir. Así que eso es muy, muy, muy peligroso. Y lo del bilingüismo en Cataluña, porque yo recuerdo en su intervención, es tan clamoroso el fracaso de la inmersión, es que los datos que tenemos ya desde el principio, de puro sentido común. Yo voy a volver a reeditar el libro que hice de Barcelona. Antes ya de la democracia, ya el modelo del PSUV, que es el que luego cogió Pujol, su modelo comunista, era la inmersión obligatoria, ir a la inmersión obligatoria. Y yo estaba en un instituto piloto, el Joan Martorell, que es el primero que hizo para Cataluña la experiencia del BUP. Y teníamos las clases, dábamos pocas clases, pero teníamos que hacer muchos informes sobre la relación, el nivel de conocimiento del español, el catalán y el inglés o el francés, que era el otro idioma. Eran obligatorios el español o el catalán y era optativo inglés o francés. El resultado era un desastre. Desastre total. El informe que hicimos es que no podía empezar así el BUP. El resultado es que cerraron el instituto. Y por supuesto se puso en marcha el BUP. Y estábamos en los comienzos de la democracia. Luego, claro, 40 años después,
que encima con la presión psicológica que hay, pero los datos son espeluznantes. Sí, sí. Lo de la inmersión es algo también complejo, para repetir la palabra. Y hay en Cataluña como dos aspectos diferentes. Un aspecto es si Cataluña tiene derecho a imponer a alumnos el catalán si estos alumnos no lo quieren, que es algo que pertenece a la jurídica, al derecho, a la política. Otra cosa es cómo funciona el bilingüismo desde el punto de vista del aprendizaje de los idiomas y cómo funciona como aprendizaje en general. Así que se aprende tanto en las materias con ese sistema o no. Y ahí hay, entre los que miramos el aprendizaje de las lenguas, hay dos cosas diferentes. Cuando esto empezó en Canadá, los alumnos podían optar por el programa. Los alumnos en general eran de clase media, tenían un refuerzo en casa de lenguas. Tenían libros y además tenían una lengua materna muy afianzada y muy prestigiosa en la comunidad. Y es cierto que entraron algunos que no tenían esas condiciones, pero también es cierto que muchos de esos alumnos dejaron el programa después de algún año, porque podían dejar el programa. Si esto se traslada a otra situación y se impone de manera obligatoria, la situación es totalmente distinta y los resultados de Canadá no sirven en esa situación. Después hay que añadir también, bueno, ¿qué pasa con los inmigrantes que van a un país y se encuentran también en una situación de inmersión? Bueno, les va bien si tienen en casa un refuerzo cultural, si trabajan como locos y si quieren triunfar. Les va muy bien, muy, muy bien. Pero si vienen con otra lengua, sin apoyo en la casa y sin saber exactamente qué quieren con su vida, les va mal. Es decir, que es muy distinto imponer un sistema para todos y sobre todo imponer la inmersión para alumnos con dificultades para aprender. Eso es cruel porque no van a aprender bien las lenguas, ninguna de las dos, y tampoco van a aprender bien los conocimientos escolares que supuestamente deben aprender. Así que pierden desde todos los puntos de vista. Esto es cruel. Es que no tenemos derecho a hacerle esto a los niños. Y esto se hace con inversión y con palabras solemnes en los discursos políticos. Es que es un tipo de mentira pública y no deberíamos aceptar esto. Bueno, perdón, Pepe, y enseguida iremos con los oyentes y seguimos, tiene para pagar también Gabriel. Buenos días. Varios de los que estamos aquí, tres en concreto, hemos sido profesores. Yo he sido, bueno, él también, hemos sido profesores en Cataluña. Y ahora estaba hablando del problema de los chicos inmigrantes que vienen con otro idioma. Yo, por ejemplo, en los años 2000, era profesor en un instituto de Barcelona y en las horas de guardia que tienen los profesores, es decir, tenía que irme a la biblioteca porque los alumnos sudamericanos que venían con un nivel generalmente atrasado, porque habían tenido problemas, habían tenido que desplazar de país, se incorporaban al instituto y los teníamos un año en la biblioteca, segregados del resto de los alumnos del colegio, sin estar compartiendo conocimientos o adquiriendo conocimientos para que aprendieran catalán. Sí. El gran problema era que había que aprender catalán, no se podía aprender matemáticas, que es menos útil, y que se podía entender perfectamente en castellano si se les enseñara en castellano. Yo quería abundar en la cuestión catalana y seré breve. Hay partidos políticos, ciudadanos, por ejemplo, que para huir de la cuestión del bilingüismo, que les parece complicada o políticamente delicada, han buscado una especie de tercera vía que llaman trilingüismo. Entonces se propone, ya que tenemos problemas con dos, vamos a estudiar en tres, porque así con tres habrá menos problemas que con dos, que es complicadísimo. Y se está proponiendo un modelo en zonas populares donde los padres no tienen la capacidad de ayudar a los hijos ya en catalán, porque, en fin, su nivel escolar o su nivel de conocimientos del idioma no se lo permite. Y además tu hijo va a estudiar matemáticas y física y química en inglés. En inglés, en un barrio popular donde, en fin, el profesor sabe poco inglés, el alumno sabe menos inglés y los padres no saben nada de inglés. Yo le planteo, desde el punto de vista de los intereses educativos, no políticos, desde el punto de vista de los intereses educativos del alumno, que se supone que es lo que nos debería preocupar, ¿tiene sentido la educación trilingüe? No. La respuesta es que no. No. Y si no hubiera una situación política particular, a nadie se le ocurriría proponer esa solución. Es pura política, otra vez, a costa de los niños.
realmente no se puede condenar de manera suficientemente fuerte desde el punto de vista del niño. Y diciendo esto, hay que decir también que hay colegios con una educación trilingüe, pero son colegios de élite, con un refuerzo de horario y un refuerzo de profesores, de libros, y son familias que van al extranjero durante las vacaciones, etc. Así que es posible, teóricamente, en ciertas condiciones, una educación trilingüe. Pero imponer esto en un barrio en que esto no corresponde es pura locura y es cruel, porque esos niños se van a sentir fracasados, van a pensar que no son inteligentes, es que no tenemos derecho los adultos a hacerles esto a los niños. Gabriel. Sí, señora Enquist, al cabo de 40 y tantos años de docencia en la universidad, lo que a mí en los últimos 20 años más me asusta es el profundísimo deterioro de la capacidad de lectura que se ha producido en nuestra sociedad. Los niños no aprenden a leer, los adolescentes no saben leer, los adultos no leen. No sé si ese es un problema específicamente español o si es un problema que está afectando a todo el ámbito europeo. Y me pregunto hasta qué punto usted hablaba de una autodestrucción en el modelo educativo, hasta qué punto es directamente un suicidio. Sí, yo creo que la palabra suicidio es muy fuerte, pero más o menos y a ritmo lento es lo que se está produciendo, porque estamos destruyendo nuestra propia capacidad de pensar, de conservar lo ya adquirido de nuestra cultura y de elaborar más. ¿Y por qué lo hacemos? Por un ideal, por una utopía de que todo el mundo es igual y todo el mundo aprende, etc. Pero en realidad yo diría que tal como ha ido la evolución del debate político últimamente, casi no se habla de aprendizaje, sino se habla de igualdad. Todo el mundo debe ser igual. Y si entra otro elemento, bueno, vuelta a la casilla número 1, todo el mundo debe ser igual. Y allí tenemos lo de la política de género, de política de multicultural, de inclusión, etc. Insisten en el respeto, en cómo se habla, en el discurso, en el colegio, pero no insisten en el aprendizaje y, entre otras cosas, no insisten en la lectura. Y es una anécdota. Esta última semana he trabajado mucho sobre Mario Bunge, el filósofo y científico argentino, que es un caso muy interesante. Pero estuve pensando, yo puedo escuchar charlas en Internet magníficas. ¿Pero por qué? Porque aprendí la base de las... Aprendí a tener interés y en valorar la importancia de lo que está diciendo. Eso es lo que debería hacer la escuela. Debería dar a todos capacidad de lectura, lenguas extranjeras, matemáticas, bases, para que después, como adultos, pudieran seguir formándose, enterándose, etc. Porque eso les da una capacidad personal para enterarse de cómo es el mundo. Así se puede saltar por encima de ideólogos en la universidad, clases sin interés en la universidad, y desarrollar su mente. Así que tenemos hoy en nuestra casa, en cualquier hora del día, la posibilidad de formarnos al mejor nivel posible del mundo. Pero no formamos, vuelta a lo de antes, no formamos a nuestros niños para que puedan participar en ese mundo nuevo. Esto es intelectualmente es incomprensible. ¿Por qué actuamos de este modo? Y hablar de suicidio otra vez es muy algo autodestructivo en la manera en cómo lo hacemos y no tiene que ver con dinero. Eso es lo curioso. Siempre salen con el dinero, pero no es cuestión de dinero. Bueno, vamos a ir con los oyentes, pero antes a Aegon. Sí, porque pone a tu disposición 50.000 profesionales y además todas las coberturas desde 39,95 euros al mes. Contrata ya el seguro de salud completo de Aegon llamando al 900-177-177. 900-177-177. Y quiero preguntar a Inger, que tiene
tiene una voz tan absolutamente... Yo la votaría. O sea, yo ahora mismo no sé por qué partido, pero la votaría. Habla un español tan suave que es como mexicano, pero sin malicia, ¿verdad? Es perfecto. Bueno, ¿por dónde van las preguntas? Pues después de la pausa vamos a escuchar las preguntas y también las valoraciones de nuestros oyentes sobre el sistema educativo en España. Es la mañana. Bueno, vamos con esas preguntas de los oyentes. Tenemos algunos, vamos de tiempo, pero estaríamos hablando con Inger tranquilamente toda la vida. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, y además Libertad Digital y el grupo de radio es fanático de estas cosas, en el mundo hay dos clases de gente. La gente que quiere aprender y la gente que no. Y el mundo prospera gracias a la gente que quiere aprender. Y eso es así. De aquí, pues, perdemos no tiempo ni dinero. Dinero no ganamos, desde luego, porque no da dinero. Pero la gente que nos sigue porque aquí oyen cosas que no se oyen en otros sitios, porque no son comerciales. Pero hay algo más comercial que aprender. Eso es el verdadero negocio en la vida, es aprender. Pero vamos con los oyentes. Bueno, lo que más les preocupa es saber cómo se podría despolitizar la educación en nuestro país, y además surge un debate sobre la terminología a la que dirigirse a los maestros. Sería importante que dejáramos de hablar de educadores y hablemos de enseñantes. Ellos no tienen que educar a los niños, eso corresponde a los padres. ¿Cómo se va a impedir que cada vez que se cambie la ideología del gobierno nos aseguren que el plan que se ha hecho de educación se va a respetar y se va a mantener? La educación comenzará a mejorar desde el momento que sus dirigentes sepan leer y escribir. El sistema educativo en España ha creado verdaderos estragos en nuestros hijos y a las pruebas hay que remitirse. Pero es que a partir de ahora, con las medidas de la señora ministra Celaá, estamos abocados al verdadero fracaso. Sí, yo creo que número uno, hay que despolitizar la educación, eso es número uno, y eso podría ser algo en lo cual podríamos estar todos de acuerdo en realidad. Y que hay una manera de ver el mundo, por ejemplo, y lo tiene Bunge y otros, que es decir que también la sociedad es un sistema, hay diferentes subsistemas en la sociedad, y la educación es un subsistema que contribuye y colabora con la sociedad, pero no es exactamente igual a otros sistemas. Lo que hemos visto en Occidente es que el sistema político ha intentado imponerse en educación y ha tergiversado y manipulado las pautas según las cuales funciona la educación. Y hay que el problema, el trasfondo es que los políticos piensan, número uno, que por ser elegidos pueden decidir de todo, y número dos, por tener financiación pública tienen derecho a imponer el cómo hacerlo. Y allí es como debemos, yo creo, desconectar la financiación, que podría ser pública, y el contenido y la manera de hacer en educación. Y cómo hacerlo en la práctica, eso es a donde van las preguntas. Yo creo que si se da más énfasis en el conocimiento otra vez, se puede despolitizar. Pero necesitamos reválidas, y es algo muy poco popular, lo sé, pero con reválidas después de la ESO, por ejemplo, y después del bachillerato, reválidas, se podría volver a tener énfasis en el aprendizaje y no en lo que ha sucedido antes en el aula y no en quiénes son los alumnos, sino cómo logran hacer la reválida. El saber y nada más. Y elevar el nivel de lo que se pide en las reválidas y comprobar a qué nivel vienen, porque si hay una reválida, por ejemplo, después de la ISO, de matemáticas, lengua, inglés, pero también quizá algo de historia y de ciencias naturales, entonces tanto los alumnos como los padres pueden empezar a trabajar hacia esa meta, aunque no funcione de manera óptima el colegio. Así que es una manera de, como con un coche, volver a poner el motor, volver de otro modo. Pero entonces el quid es
tener una reválida con exigencias claras y altas. Y lo que se puede hacer, entonces algunos se van a quedar fuera. Pero en esa reválida se podrían tener diferentes niveles. Hay un nivel de aprobado, que podría ser no tan difícil, pero también otros niveles que podrían estimular a los más ambiciosos y los con más capacidad. Eso es relativamente fácil, técnicamente es fácil, no cuesta nada y no debería ser un problema. Es un problema solo para los igualitaristas, que no quieren que haya comprobación de diferencia. El problema es filosófico o político y no es en realidad educativo en sí. Así que la respuesta es que sí, lo deberíamos hacer y sí se puede hacer. Inga, hay una pregunta, la última, así un poco provocativa, que nos manda nuestra colaboradora Berta González de Vega, que escribe habitualmente de educación en el diario El Mundo. ¿Qué pasa con el fracaso escolar masculino? Que en la adolescencia es muy superior al femenino. Es otro escándalo. Es absolutamente increíble lo que hacemos a nuestros hijos. Lo que sucede es que, número uno, entre el fracaso escolar masculino hay algunos chicos que tienen poco interés o poca capacidad para los estudios teóricos. El no ofrecerles itinerarios, o llamarlos como se llame, adecuados para ellos, tanto para su capacidad como para su voluntad, es un escándalo. Es que no se debería permitir. Otra cosa es que, y algo muy comprobado, es que las nuevas pedagogías, en este sentido no convienen tanto a los chicos porque son pedagogías menos claras. Para muchos chicos y sobre todo para los más de talante práctico, necesitan exigencias claras, les gusta la competición, les gusta que haya ganar o por lo menos saber en qué juego estamos. Sí. Así que sabemos lo que podría salvar a esos chicos y no lo aplicamos. Y la maduración de, por ejemplo, los chicos y las chicas en la adolescencia, que es un problema que a algunos países les están llevando a volver a las escuelas diferenciadas por sexo, porque el nivel de su currículum en la enseñanza media es más bajo el de los alumnos, que son menos maduros y que solo igualan hacia los 20 años, digo en general, a las mujeres. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que si hubiera posibilidad de estudiar dentro de la escuela obligatoria, de diferente manera, se resolvería también la situación de esos chicos. Es un problema creado por nosotros por decir que todo el mundo es igual, y si no es igual, va a convertirse en igual siguiendo un programa igual. Así que hemos creado el problema y nos negamos a solucionar el problema. Vemos a las víctimas, esos chicos que fracasan, y decimos que vamos a imponer un programa de apoyo. En vez de ir al problema, vamos a tratar los síntomas. Pero es el colmo. Por ejemplo, lo que hacen en Singapur. No es muy popular tampoco hablar de Singapur, eso no gusta, pero en la escuela obligatoria tienen un ritmo que es normal y después tienen un ritmo acelerado. Y se considera, es el mismo currículum y es escuela pública y todo el resto, pero admiten que hay alumnos que trabajan trabajan de manera más rápida y pueden ser chicos o chicas o lo que sea, no importa, simplemente ofrecen dos ritmos. Sí. Eso es muy fácil, eso es lo más fácil del mundo. En España que podías hacer dos carreras al mismo tiempo, si podías, claro. Así que hay solución y la mayoría de los problemas de la educación son problemas creados por nosotros mismos. Es que hay solución si queremos buscarla. Bueno, Inge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausita mínima. Sí. Seguimos con la información, la crónica rosa y todas las cosas habidos y por ver, la otra crónica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.